El grito de Carmen Vázquez atravesó la noche mediterránea como un cuchillo. Las gotas de lluvia golpeaban el tejado de su antigua casa de piedra en la costa de Almería, mientras corría hacia la ventana, despertada por los aullidos desesperados de Luna, su pastor belga de rescate. Allí, bajo la débil luz del porche, vio una imagen que la heló hasta los huesos. Luna, empapada y temblorosa, estaba sobre algo en el suelo. Sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que Carmen nunca había visto. Junto a ella, su hija de 4 años, Isabel, yacía inmóvil en el barro, su pequeño cuerpo cubierto por el cuerpo protector del perro. Isabel. Carmen corrió hacia la puerta, pero se detuvo en seco. Algo no estaba bien. La posición de Luna, la forma en que protegía a la niña, no era agresión, era protección. Y entonces lo vio. Los cables eléctricos caídos, chisporroteando peligrosamente cerca de donde habría estado Isabel. Carmen Vázquez nunca había planeado ser madre soltera a los 35 años. Después de 10 años como ingeniera de telecomunicaciones en Barcelona, había regresado a la casa familiar en Almería cuando su madre enfermó. La vida había tomado un giro inesperado cuando conoció a Miguel, un marinero local, y se enamoró perdidamente. Isabel nació 2 años después, con los ojos verdes de su padre y el carácter decidido de Carmen. Miguel trabajaba en los barcos pesqueros, ausente semanas enteras, pero cuando estaba en casa, la pequeña familia era feliz. Todo cambió hace 6 meses. Una tormenta invernal, inusualmente violenta para la zona, sorprendió a la flota pesquera. El barco de Miguel nunca regresó. Carmen se encontró sola con Isabel en la vieja casa de piedra que había pertenecido a su familia durante generaciones. La casa se alzaba en un acantilado sobre el mar, aislada del pueblo por casi 1 kilómetro de carretera serpenteante. Los vecinos más cercanos, la familia Morales, vivían al otro lado de la colina. Fue doña Esperanza Morales quien insistió en que Carmen necesitaba un perro guardián. Una mujer sola con una niña en esa casa tan alejada, necesitas protección, había declarado con su tono autoritario habitual. Era una mujer que no aceptaba un no por respuesta. Luna llegó hace 3 semanas, rescatada de una perrera en Granada. Era una pastor belga de 3 años, inteligente pero traumatizada. Había sido encontrada abandonada, probablemente maltratada, y tardó días en confiar siquiera en Carmen. Pero con Isabel fue diferente. Desde el primer momento, Luna se convirtió en su sombra protectora. Dormía junto a la cama de la niña, la seguía por toda la casa y gruñía suavemente cuando extraños se acercaban demasiado. «Ese perro es demasiado territorial», había murmurado Esperanza en más de una ocasión. Los perros traumatizados pueden volverse impredecibles, especialmente con niños pequeños. Pero Carmen había visto la gentileza en los ojos de Luna, la forma en que permitía que Isabel le trenzara el pelo, cómo se quedaba inmóvil cuando la niña se apoyaba en ella para dormir. Lo que Carmen no sabía era que los problemas eléctricos de la casa habían empeorado durante las últimas tormentas de otoño. El sistema eléctrico, instalado en los años 60, no estaba preparado para los vientos huracanados que ahora azotaban la costa con mayor frecuencia. La llamada llegó en el peor momento posible. Carmen acababa de acostar a Isabel después de un día difícil, en el que la niña había preguntado por su padre por 100ª vez. «Carmen, soy el doctor Ruiz del Hospital de Poniente». La voz sonaba tensa.
Tu vecina, Esperanza Morales, ha tenido un infarto. Está preguntando por ti específicamente. Dice que tiene algo importante que contarte sobre tu casa, sobre Miguel. El corazón de Carmen se aceleró. Doctor, no puedo dejar a Isabel sola. No tengo con quién. Dice que es sobre algo que Miguel le confió antes de su último viaje. Algo que nunca te dijo. Carmen miró hacia la habitación donde Isabel dormía profundamente. Luna estaba, como siempre, echada junto a su cama. Los ojos dorados del perro siguieron el movimiento de Carmen, alertas incluso en el descanso. «Cuida a Isabel», le susurró a Luna, usando la frase que había aprendido de un vídeo de adiestramiento canino. «Protégela». Las orejas de Luna se irguieron. Su postura se enderezó ligeramente, y Carmen pudo jurar que había algo casi humano en su comprensión. «Vuelvo en 1 hora», prometió, agarrando las llaves del coche. «Máximo 2 horas». El hospital estaba a 20 minutos de distancia por carreteras serpenteantes. Carmen condujo más rápido de lo prudente, ansiosa por escuchar lo que Esperanza tenía que decirle sobre Miguel. Cuando llegó, la anciana estaba en la UCIMU, conectada a monitores, pero consciente. Sus ojos se iluminaron al ver a Carmen. «Gracias a Dios que viniste», murmuró con voz débil. «Tengo que contarte sobre Miguel, sobre la casa». «¿Qué pasa con la casa, Esperanza?» «Los cables eléctricos. Miguel vino a verme antes de su último viaje. Estaba preocupado por las tormentas, por los cables que pasan cerca de donde juega Isabel. Quería arreglarlos cuando volviera, pero...» El corazón de Carmen se hundió, pero nunca volvió. «Hay más. El hermano de Miguel, Carlos, no ha estado ayudándote por bondad. Él y su esposa quieren esa casa, Carmen. Quieren que te vayas. ¿Qué estás diciendo?» «He visto a Carlos rondando tu casa por las noches. Creo que está saboteando cosas, haciendo que parezca que la casa es peligrosa para que te vayas y se la puedas vender barata». Los pensamientos de Carmen se aceleraron. Carlos siempre había insistido en que la casa era demasiado grande para ella e Isabel solas. Había ofrecido comprarla varias veces, siempre por mucho menos de su valor real. «Esperanza, tengo que volver a casa. Isabel está sola». «Ve», asintió la anciana, «pero ten cuidado con Carlos. Y Carmen, ese perro tuyo ve cosas que nosotros no vemos». El viaje de vuelta pareció eterno. Había empezado a llover fuertemente, y el viento azotaba el coche de Carmen mientras subía por la carretera hacia su casa. Cuando vio las luces de su hogar a lo lejos, algo no estaba bien. Las luces de la casa parpadeaban erráticamente. Los cables del tendido eléctrico se balanceaban peligrosamente con el viento. Carmen aparcó y corrió hacia la casa, pero lo que vio la detuvo en seco. Luna estaba afuera, bajo la lluvia, ladrando desesperadamente hacia la ventana de Isabel. Pero no era un ladrido agresivo, era una llamada de auxilio. Al acercarse, Carmen pudo ver cables eléctricos caídos cerca de la entrada principal, chisporroteando sobre el suelo mojado. Y allí, protegida bajo el cuerpo de Luna, estaba Isabel, inconsciente pero respirando. «Dios mío», susurró Carmen. «Luna, ¿qué pasó?» El perro había sacado de alguna manera a Isabel de la casa antes de que los cables cayeran. Pero al hacerlo, ambas habían quedado atrapadas afuera,
con los cables bloqueando el acceso a la puerta principal. Carmen corrió al coche para llamar a emergencias, pero no había señal. La tormenta había derribado las torres de comunicación. Estaba completamente sola. Fue entonces cuando vio las luces de otro coche subiendo por el sendero. Carlos Herrera, el hermano de Miguel, salió del vehículo con una linterna en la mano. «Carmen, ¿qué ha pasado aquí?» «Los cables se han caído. Isabel está inconsciente. Luna la protegió, pero necesito llevarla al hospital». Carlos se acercó y Carmen notó algo extraño en su expresión. No parecía sorprendido por los cables caídos. «Es una pena», dijo lentamente. «Esta casa siempre ha sido peligrosa. Quizá sea hora de que consideres mi oferta». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Carmen, que no tenía nada que ver con la lluvia. «¿Cómo sabías que necesitaba ayuda?» «Esperanza me llamó antes de su problema cardíaco. Me dijo que vendría a check en ti». Pero Carmen recordó que Esperanza había tenido el infarto antes de saber que había problemas en casa. Algo no cuadraba. Luna, que había estado quieta protegiendo a Isabel, ahora gruñía sordamente mirando a Carlos. Su pelaje se erizó, y sus ojos dorados se fijaron en el hombre con una intensidad que Carmen nunca había visto. «Controla a ese perro», murmuró Carlos. «Los perros rescatados pueden ser impredecibles». Fue entonces cuando Carmen lo vio. En la mano libre de Carlos había una herramienta de corte de cables, y sus botas estaban cubiertas de barro fresco, como si hubiera estado caminando alrededor de la casa durante horas. «Fuiste tú», susurró Carmen. «Cortaste los cables». La expresión de Carlos cambió, volviéndose fría y calculadora. «Esta casa debería haber sido mía desde el principio. Miguel no tenía derecho a traer a una forastera aquí. Podrías haber matado a Isabel». «El perro no debería haber interferido. Era solo para asustarte, para hacer que te fueras». Luna dio un paso adelante, colocándose entre Carmen e Isabel y Carlos. Su gruñido se intensificó, y por primera vez Carmen vio en ella no a una mascota traumatizada, sino a una guardiana feroz. «Aléjate de mi familia», gruñó Carmen. Carlos levantó la herramienta de corte. «El perro va primero. Después podemos hablar como gente civilizada». Pero había subestimado a Luna. La pastor belga se lanzó hacia adelante con una velocidad que Carmen no sabía que poseía. Derribó a Carlos, quien cayó pesadamente sobre el barro. En la confusión, Carmen logró alcanzar el teléfono de Carlos y llamar a emergencias. La señal era débil, pero lo suficiente para pedir ayuda. «Quédate donde estás», le gritó a Carlos, quien yacía en el suelo con Luna, manteniendo una vigilancia amenazante sobre él. «La policía viene en camino». Cuando llegaron los paramédicos, Isabel había recuperado la consciencia. Había inhalado algo de humo de los cables chamuscados, pero por lo demás estaba bien. Luna había arriesgado su vida para sacarla de la casa cuando detectó el peligro. Carlos fue arrestado por sabotaje y puesta en peligro. Durante el interrogatorio, confesó haber estado manipulando la casa durante meses, debilitando sistemas eléctricos y de plomería, para hacer que Carmen se sintiera insegura y quisiera vender.
Miguel siempre sospechó de su hermano. Le dijo más tarde el oficial que llevaba el caso. Dejó una carta con un abogado por si algo le pasaba. En ella mencionaba sus preocupaciones sobre Carlos y la casa. Semanas después, mientras Carmen supervisaba las reparaciones de la casa, observó a Isabel y Luna jugando en el jardín. El perro había demostrado ser más que una mascota rescatada. Era una verdadera guardiana, con instintos que iban más allá del entrenamiento normal. ¿Cómo supiste que Isabel estaba en peligro?, Drenia le preguntó a Luna una tarde soleada. El perro simplemente la miró con esos ojos dorados, inteligentes, como si entendiera perfectamente la pregunta, pero supiera que ella nunca entendería completamente la respuesta. El veterinario local, doctor Santos, le había explicado que algunos perros rescatados desarrollan habilidades sensoriales extraordinarias como resultado de sus experiencias traumáticas. Luna probablemente sintió los cambios eléctricos en el aire antes de que los cables cayeran, le dijo. Los perros pueden detectar fluctuaciones electromagnéticas que los humanos no perciben. Pero Carmen sabía que había algo más. Luna no solo había detectado el peligro, había actuado con una precisión y determinación que sugería una comprensión profunda de lo que estaba en juego. Una tarde, mientras organizaba las pertenencias de Miguel, que había evitado revisar durante meses, Carmen encontró un diario que no sabía que existía. En una de las últimas entradas, fechada una semana antes de su último viaje, Miguel había escrito: «Estoy preocupado por Carmen e Isabel. Carlos ha estado haciendo preguntas sobre la casa, sobre su valor. Ayer encontré herramientas cerca del medidor eléctrico que no eran mías. Si algo me pasa, espero que Carmen encuentre esta nota. Carlos no es de confianza. La casa tiene problemas eléctricos, pero él los está empeorando a propósito». La entrada continuaba. «He estado pensando en conseguir un perro guardián para ellas. Carmen dice que no necesita protección, pero una mujer sola con una niña en una casa tan aislada necesita a alguien que las cuide cuando yo no esté». Carmen cerró el diario con lágrimas en los ojos. Incluso en la muerte, Miguel había estado cuidando de ellas, y Luna había sido la respuesta a sus preocupaciones. Meses después, cuando la casa estuvo completamente reparada y segura, Carmen decidió quedarse. Esta era su casa, el hogar de Isabel, y Luna había demostrado que podía protegerlas de amenazas que ni siquiera sabían que existían. Una noche, durante una tormenta similar a la que había cambiado todo, Carmen se despertó para encontrar a Luna sentada junto a la ventana, vigilante pero tranquila. No había alarma en su postura, solo la vigilancia constante de una guardiana que había encontrado su propósito. «Gracias», le susurró Carmen al perro, quien volvió la cabeza para mirarla con esos ojos dorados que parecían entender mucho más de lo que cualquier animal debería entender. Isabel, ahora de 5 años, a menudo les contaba a otros niños sobre Luna, su perro héroe, que la había salvado de la tormenta. Sus historias eran simples pero verdaderas. A veces el amor y la protección vienen en formas que no esperamos, con 4 patas y un corazón lo suficientemente valiente como para enfrentar cualquier tormenta. Para Carmen, Luna se había convertido en más que una mascota. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros hay guardians que vigilan, que ven peligros que nosotros no podemos ver, y que están dispuestos a arriesgar todo por aquellos a quienes aman. Las tormentas seguirían llegando a la costa de Almería,
pero Carmen sabía que estaban preparadas. Tenían una casa segura, una familia fuerte y un guardián cuya lealtad había sido probada en el fuego de la adversidad. En las noches tranquilas, cuando Isabel dormía segura en su cama y Luna montaba guardia en el pasillo, Carmen a menudo pensaba en Miguel y en cómo el amor puede manifestarse en formas inesperadas. Su esposo había partido físicamente, pero había dejado protección en forma de una perra rescatada, cuyo propio trauma la había convertido en la guardiana perfecta. Y en esa casa de piedra sobre el acantilado, 3 almas que habían conocido la pérdida habían encontrado algo más fuerte. Una familia construida no solo por la sangre, sino por la elección, el sacrificio y el amor inquebrantable que puede enfrentar cualquier tormenta.